La primera vez que la Tierra transmitió su advertencia a las estrellas, nadie la creyó. Al menos no aquellos que se consideraban más antiguos, más fuertes, más sabios. La señal era clara, enviada a través de todos los canales principales que usaba la comunidad galáctica. Acérquense a nuestras fronteras sin permiso y no regresarán. Ni siquiera estaba envuelta en la suavidad diplomática que la mayoría de las declaraciones interestelares llevaban. Sin palabras floridas sobre paz o cooperación. Sin ofertas de comercio. Solo una línea cruda tallada en la oscuridad. Entra y morirás. Durante décadas, los alienígenas lo descartaron como arrogancia de una especie de un rincón olvidado, demasiado joven para conocer su lugar. La humanidad apenas llevaba un siglo de viajes superlumínicos. Y en términos galácticos, eso no era nada. Niños, en el mejor de los casos. Una especie primitiva presumiendo frente a civilizaciones que habían caminado entre las estrellas durante milenios. Pero yo sabía la verdad. Había visto lo que los humanos estaban dispuestos a hacer cuando estaban acorralados. Mi nombre no es importante. Todavía no. Solo sepan que yo era un oficial naval cuando la primera armada alienígena cruzó a nuestro territorio. Y recuerdo cada segundo. La advertencia no era una farsa. No era una bravuconada. Era una declaración tallada en la propia historia. Porque el ascenso de la humanidad a las estrellas no había sido fácil. Cada paso adelante llegó con sangre. Colonias perdidas en mundos hostiles. Estaciones destruidas por piratas. Guerras que ardieron a través de sistemas que a nadie le importaba cartografiar. No nos regalaron las estrellas como a las especies más antiguas. Las tomamos. Y cuando algo se toma con sangre, no lo dejas ir fácilmente. Los alienígenas no vieron eso. El dominio Caret, sí, recuerdo su nombre, pensó que éramos blandos, que nuestra advertencia era el ladrido de un perro débil tratando de sonar peligroso. Creyeron que habíamos trazado nuestras fronteras, no por fuerza, sino por miedo. Así que enviaron naves, no exploradores, no enviados, armadas. 3 de ellas. Todavía recuerdo el día que su primera flota cruzó el perímetro de patrulla de Neptuno. Nuestros satélites de largo alcance los captaron. Naves de guerra elegantes deslizándose por el espacio negro como cuchillos bañados en luz. Miles de ellas, todas volando en formación cerrada, sus estandartes ondeando como si nos desafiaran a actuar. El comando intentó advertirles una última vez. Una transmisión de haz concentrado, directa, inequívoca. Están violando la soberanía de la Tierra. Regresen de inmediato o serán destruidos. Los alienígenas se rieron. He leído las grabaciones 100 veces. Su almirante burlándose de la idea de que la humanidad pudiera enfrentarlos. Sus palabras aún resuenan. ¿De verdad creen que su especie puede detenernos? Hemos borrado imperios más antiguos que su especie. Los borraremos a ustedes igual. Nunca volvió a hablar. La orden llegó desde el comando de la flota terrestre en una sola línea. Atacar. No fingiré que fue una lucha justa. La humanidad no lucha de forma justa. Nunca lo hemos hecho. Y esa es la parte que la galaxia nunca entendió. Ellos libraban guerras con honor, con reglas, con expectativas. Pero la Tierra luchaba para ganar. Nuestras naves eran más pequeñas, sí, menos elegantes, sí, pero teníamos armas que nunca habían visto. Proyectiles cinéticos del tamaño de manzanas enteras acelerados a velocidades cercanas a la luz. Drones escondidos en cinturones de asteroides, esperando como lobos en la oscuridad. Redes de defensa planetaria entrelazadas en cada centímetro de nuestras fronteras. Y algo más oscuro. Los alienígenas pensaban que estaban cazando una presa. No sabían que estaban entrando en una trampa preparada durante generaciones. Cuando se dispararon los primeros tiros, el espacio mismo pareció partirse. Sus escudos se hicieron añicos bajo armas contra las que no tenían defensa. Las naves se arrugaron como papel bajo proyectiles de riel que las atravesaban como si ni siquiera estuvieran allí. Los drones pulularon por sus flancos, destrozando sus formaciones, aniquilándolos antes de que pudieran reagruparse. Y luego vino el silencio. La transmisión final de su almirante no fue arrogancia. No fue risa.
Fue pánico, gritos, estática y luego nada. La primera flota nunca pasó de Neptuno. La segunda intentó entrar por la órbita de Marte, pensando que la Tierra no lo esperaría. Desaparecieron en cuestión de horas. La tercera. Ni siquiera cruzaron la línea para entonces. Los supervivientes, si es que hubo alguno, debieron advertirles. La última armada del dominio Caret dio media vuelta antes siquiera de tocar las fronteras. Pero era demasiado tarde. La humanidad ya había dejado clara su postura. La galaxia escuchó después de eso. Los susurros se extendieron por todos los puertos, todas las estaciones. La Tierra era un cementerio de flotas. Armadas enteras entraban. Ninguna regresaba. Y por primera vez en siglos, las civilizaciones más antiguas dudaron. Yo estuve allí. Estuve en el puente, observando los restos flotar a la deriva por el mar negro de la órbita de Neptuno, ardiendo como estrellas moribundas. Y en ese silencio, supe la verdad que la galaxia llegaría a temer. Los humanos nunca van de farol. Creo que nunca olvidaré el silencio que siguió a la batalla de Neptuno. Durante horas, los restos flotaron en aguas negras, brillando débilmente con la luz del combustible ardiendo y los reactores rotos. Las naves Caret fueron hermosas una vez, afiladas y curvas como espadas sacadas de una forja. Pero de cerca, no eran más que cascarones abiertos de par en par. Hombres y mujeres que una vez se creyeron conquistadores ahora flotaban sin vida, sus cuerpos derramándose en el vacío como polvo esparcido al viento. Algunos de ellos todavía se retorcían mientras sus trajes fallaban, tratando de alcanzar armas o consolas que ya no estaban allí. Debería haber sentido lástima. No la sentí. En el puente, nadie habló al principio. Uno pensaría que habría vítores, tal vez un grito de victoria, pero no fue así. Fue algo más frío, más pesado. Cada oficial allí sabía lo que esto significaba. No solo que habíamos ganado, sino que no había vuelta atrás. Habíamos derramado sangre abiertamente contra uno de los dominios antiguos. Habíamos masacrado a su flota en nuestro patio delantero. Cuando llegaron los primeros informes, todavía estaba observando los restos esparcirse por el vacío. Uno de los oficiales de comunicaciones se giró en su silla, pálido. Señor, estamos recibiendo múltiples transmisiones de colonias independientes, estaciones, incluso gremios neutrales. Todos quieren confirmación. Preguntan si la armada del dominio, si es verdad, si ha desaparecido. No le respondí. El almirante de nuestro buque insignia lo hizo. Envíenles la verdad. Envíenles la grabación. Y así la galaxia lo vio. El momento en que los Caret se rieron de nuestra advertencia. El momento en que su risa se convirtió en gritos. El silencio que siguió. Las reacciones llegaron rápido, más rápido de lo que cualquiera de nosotros estaba preparado. Algunos se negaron a creerlo, afirmando que las imágenes estaban alteradas, un truco de propaganda de una raza advenediza y desesperada. Otros, los más inteligentes, lo creyeron porque demasiadas señales se habían apagado a la vez. Demasiadas naves estaban desaparecidas. Demasiadas familias esperaban a soldados que nunca regresarían. Para cuando la segunda flota desapareció en Marte, la duda se había ido. Nadie podía negarlo más. Los Caret habían entrado en territorio humano, y no habían salido. Lo que la galaxia no sabía, lo que no podían saber, era que las batallas no fueron solo victorias fortuitas. No estábamos improvisando. La humanidad se había estado preparando para esto mucho antes de que los Caret se atrevieran a ponernos a prueba. Recuerdo la primera vez que estuve dentro de una cámara del Consejo de Defensa en la Tierra. El aire estaba cargado de humo de cigarrillo y oxígeno reciclado. El tipo de lugar donde viejos almirantes y políticos sombríos se sentaban con las mangas arremangadas discutiendo sobre cómo mantener viva a la raza humana. No les importaba la diplomacia. No les importaba jugar según las reglas galácticas. Solo les importaba una cosa: la supervivencia. La galaxia nos vio como arrogantes cuando trazamos nuestras fronteras. Pero esa nunca fue la verdad. No éramos arrogantes. Teníamos miedo. Miedo de lo que sucedería si no trazábamos esa línea. Miedo de convertirnos en otra especie engullida por el imperio de alguien más.
Miedo de ser olvidados, borrados como tantos antes que nosotros. Ese miedo se convirtió en doctrina. Se inculcó en nuestras flotas, nuestras colonias, nuestros soldados. La advertencia no estaba vacía. Era un gatillo. En el momento en que alguien cruzaba esa frontera, no había negociación, ni segundas oportunidades, solo aniquilación. Y ahora la galaxia lo sabía. Pero saber no significaba entender. Una semana después de la batalla de Neptuno, me ordenaron asistir a una reunión con el comando de la flota terrestre. Viajé de regreso a la Tierra, descendiendo a la cuna de la humanidad, donde el viejo cielo azul todavía se extendía sobre nosotros como un recuerdo de inocencia. Casi me reí cuando salí del transbordador y olí el aire. Estaba limpio, fresco, nada como la ranciedad reciclada de las naves o el sabor metálico de las estaciones. A veces me preguntaba si la Tierra siquiera entendía cuán diferente era del resto de las colonias. La gente aquí todavía pensaba en océanos y bosques. Allá afuera, el resto de nosotros pensábamos en acero, vacío y silencio. La cámara del consejo estaba llena ese día. Almirantes con uniformes negros, políticos con trajes tan impecables que podrían cortar. Oficiales de inteligencia con ojos que nunca dejaban de moverse. A la cabeza de la mesa se sentaba el almirante Arquer, un hombre que había luchado en las guerras orbitales antes de que yo naciera. Su rostro estaba tallado con cicatrices, su voz áspera como piedra rozando contra piedra. «Caballeros», comenzó, su mirada recorriendo la sala. «Y señoras, ¿saben por qué estamos aquí? El dominio Caret cruzó nuestra línea. Enviaron 3 armadas. Han desaparecido. Eso debería ser el final. Pero no lo será. Saben que no lo será». Tenía razón. Las armadas no simplemente desaparecen sin consecuencias. Los imperios no sangran sin querer sangre a cambio. La galaxia no olvidaría esto sin más. Uno de los políticos, creo que se llamaba senador Grady, golpeó la mesa con el puño. No podemos seguir escalando. Si los masacramos así, todo el Consejo Galáctico se unirá contra nosotros. ¿Quieren a toda la galaxia en nuestra garganta? Arquer no se inmutó. Solo se inclinó hacia adelante. Toda la galaxia ya está en nuestra garganta. Simplemente no lo admiten todavía. No se engañe, senador. Los Caret no nos estaban probando por curiosidad. Nos estaban probando porque quieren lo que tenemos. Quieren nuestras colonias, nuestros recursos, nuestros criaderos. ¿Cree que si nos hubiéramos rendido y los hubiéramos dejado pasar, se habrían detenido? No. Nos habrían descuartizado y vendido nuestras cenizas como combustible. Otro almirante habló, más joven, sus ojos afilados con cálculo. Entonces redoblamos la apuesta. Nos aseguramos de que nadie olvide lo que pasó. Sin piedad, sin concesiones. Si quieren ponernos a prueba de nuevo, que se ahoguen en sus propios restos. No era bravuconada. Era estrategia. La única que funcionaba para nosotros. Me senté allí en silencio, escuchando, mis pensamientos pesados. Entendía la lógica, pero una parte de mí se preguntaba hasta dónde llegaría. ¿Cuántas flotas quemaríamos antes de que la galaxia finalmente nos creyera? ¿Cuánta sangre se necesitaría antes de que nos dejaran en paz? Cuando salí de la cámara esa noche, la Tierra se sentía diferente. Las luces de la ciudad se extendían por el horizonte, neón y oro. Las calles vivas con gente que no tenía idea de lo cerca que estábamos de la extinción. Reían, bebían, peleaban en callejones, hacían el amor en rincones sombríos, todo bajo la ilusión de que sus vidas estaban a salvo, que la humanidad había asegurado su lugar en las estrellas. No veían los restos flotando más allá de Neptuno. No escuchaban los gritos que se cortaban en estática. No cargaban con el peso de saber que la supervivencia solo se compraba convirtiendo armadas enteras en tumbas. La galaxia nos vio como peligrosos después de eso. Peligrosos, impredecibles, despiadados. Escuché susurros en estaciones remotas. Traidores murmurando sobre el cementerio en el borde de la tierra. Capitanes jurando que nunca aceptarían un contrato que cruzara nuestras fronteras. Incluso los contrabandistas, lo suficientemente audaces como para volar a través de sectores infestados de piratas, evitaban nuestro espacio.
Pero el miedo no dura para siempre. El miedo engendra curiosidad. El miedo engendra desafío. Un mes después, llegaron los primeros rumores. El dominio Caret se estaba movilizando de nuevo. Esta vez, no con una sola armada, ni siquiera con 3. Estaban llamando a aliados, a otras razas antiguas. Se extendieron susurros de una coalición en formación, un propósito que los unía: borrar a la humanidad antes de que la infección de nuestro desafío se extendiera. Y en las sombras de esos susurros, vi algo más oscuro. La humanidad también se estaba preparando. No estábamos construyendo defensas esta vez. Estábamos construyendo armas. Del tipo que no admites que existen. Del tipo que no muestras ni a tus aliados. Del tipo que se asegura de que si la galaxia quiere ahogarnos, estarán tosiendo sus propias cenizas antes de que siquiera prueben las nuestras. Y yo era parte de ello. Todavía recuerdo el día que me transfirieron. Las órdenes codificadas entregadas en un maletín sellado. Mi antiguo capitán me dio una mirada que nunca olvidaré. Algo entre respeto y piedad. No te pierdas ahí fuera, dijo. El trabajo que vas a hacer cambia a los hombres. No sabía a qué se refería. No lo entendí. No entonces, pero lo haría. Porque la verdad detrás de la advertencia de la Tierra no era solo que defenderíamos nuestras fronteras. Era algo mucho más aterrador. Algo que nadie fuera de las sombras estaba preparado para enfrentar. La galaxia pensaba que éramos brutales porque destruimos las flotas que entraron en nuestro espacio. No tenían idea de lo que estábamos construyendo para hacerles a las que no lo hacían. Y cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Cuando llegaron las órdenes, no estaban selladas con insignias de la flota ni sellos políticos. Estaban marcadas con algo más simple, más pesado, un cuadrado negro, sin romper, en la esquina de la tableta de datos. Eso era todo. Sin número de unidad, sin firma, solo esa marca negra. Cada soldado sabía lo que significaba, aunque pocos lo habían visto en sus manos. Las órdenes del cuadrado negro eran del tipo que no cuestionabas. No preguntabas quién las enviaba. No preguntabas de dónde venían. Simplemente las seguías. Leí las coordenadas 3 veces antes de asimilarlas. No eran para una colonia o una estación que conociera. Ni siquiera estaban dentro de las redes de patrulla regulares. Me señalaban un sistema inexplorado en la profunda oscuridad exterior, tan lejos de las rutas comerciales normales que ni siquiera los contrabandistas se arriesgarían a gastar combustible en él. Sin nombre, solo una cadena de números. Cuando me presenté para el transporte, esperaba una sesión informativa. No hubo una, solo un transbordador sin marcas, su piloto silencioso como una piedra. No me miró, no habló, solo guió la nave hacia el vacío con la paciencia silenciosa de un hombre que había volado esta ruta demasiadas veces. El viaje duró 3 días. 3 días sin nada más que el zumbido de los motores y la interminable extensión de estrellas afuera. Intenté dormir, pero no pude. Mi mente seguía volviendo a lo que mi capitán había dicho. El trabajo que vas a hacer cambia a los hombres. No sabía a qué tipo de trabajo se refería, pero las palabras se clavaron bajo mi piel como ganchos. Al 4.º día, el transbordador salió del viaje superlumínico. Al principio, pensé que habíamos salido en el espacio vacío. Solo otro sistema muerto. Una estrella apenas ardiendo. Sus planetas no eran más que cascarones congelados a la deriva en silencio. Pero entonces la vi. La estación. Era masiva, más grande que cualquier muelle orbital que hubiera visto. Su estructura envolvía los restos destrozados de un planeta enano. Habían tallado en la roca misma, excavado profundamente hasta que la estructura parecía menos algo construido y más algo que había crecido. Desde fuera, parecía muerta. Sin luces de navegación, sin señales, nada que la marcara como viva. Pero a medida que nos acercábamos, paneles a lo largo de la superficie se deslizaron, revelando bahías de atraque ocultas iluminadas con un frío resplandor blanco. El piloto no dijo una palabra. Nos guió adentro, posó el transbordador y se fue sin siquiera mirarme. Dentro, el aire era frío y estéril. Sin el parloteo de la tripulación, sin risas, sin ruido ocioso,
Solo botas resonando contra los pisos de acero y el zumbido de máquinas funcionando en algún lugar profundo de las paredes. Guardias armados estaban en cada esquina, sus ojos ocultos detrás de visores negros, rifles apretados contra sus pechos. No saludaron. No me reconocieron. Un hombre me esperaba, alto, canoso en las sienes, su uniforme despojado de cualquier insignia. Su rostro era afilado, ilegible, el tipo de rostro que pertenecía a alguien que hacía mucho tiempo había decidido que las emociones eran innecesarias. «Llegas tarde», dijo. Su voz era plana, no enojada, solo constatando un hecho. «No me dieron un plazo», respondí. «Todo aquí tiene un plazo», dijo, y luego me dio la espalda. «Sígueme». Lo hice. Caminamos por pasillos que parecían extenderse para siempre. Cada uno igual. Paredes de acero, luces duras, silencio. Cuanto más profundo íbamos, más frío se sentía, como si el aire mismo se resistiera a nosotros. Finalmente, nos detuvimos ante una puerta reforzada. El hombre presionó su mano contra un panel y las cerraduras se desactivaron con un pesado siseo. Dentro había una cámara como ninguna que hubiera visto. Filas de pantallas cubrían las paredes, cada una mostrando esquemas, proyecciones, flujos de datos que no pude entender. En el centro de la sala había una mesa masiva, su superficie brillando con una proyección holográfica de algo que me tomó un largo momento comprender. Un arma. No una nave. No una estación. Un arma. Al principio, parecía un enjambre de satélites. Pero cuanto más miraba, más veía el diseño. Plataformas orbitales, cada una armada con algo mucho más grande que cualquier cañón que hubiera visto montado en una nave humana. Sistemas de riel que parecían lo suficientemente grandes como para disparar una montaña. Condensadores de energía zumbando con potencial destructivo. Todo conectado en una red que envolvía el sistema como un lazo de acero. «Esto», dijo el hombre con voz baja, «es el protocolo Égida». No respondí. No pude. Mi boca se había secado. Señaló la proyección. Los Caret pensaron que vieron el alcance de nuestras defensas en Neptuno. Pensaron que solo éramos capaces de reaccionar. Estaban equivocados. Lo que vieron fue una fracción, una sombra. El protocolo Égida es la realidad. Tragué, forzando las palabras a través de la opresión en mi garganta. ¿Qué hace? Sus ojos se clavaron en mí, fríos y afilados. Se asegura de que nadie cruce nuestras fronteras de nuevo. Nunca. Amplió la proyección, mostrando cómo las plataformas se unían, cómo sus campos se superponían, creando zonas donde cualquier cosa que entrara sería obliterada en segundos. Me mostró simulaciones, flotas como las que ya habíamos destruido, reducidas a nada antes de que pudieran disparar un tiro. «Este sistema es nuestro prototipo», dijo. «Si funciona, si se demuestra a sí mismo, lo expandiremos. Cada mundo fronterizo, cada colonia, cada línea de nuestro espacio estará protegida por Égida. Nadie nos volverá a tocar jamás». En la superficie, sonaba a salvación. Sonaba a seguridad. Pero mientras veía las simulaciones, un peso se asentó en mi pecho. Esto no era defensa. Esto no era supervivencia. Esto era otra cosa. Esto no solo detiene flotas, dije en voz baja. Esto las borra. El hombre no apartó la vista de la proyección. Exactamente. Pensé en los restos de Neptuno, los cuerpos a la deriva, el silencio. Eso había sido guerra. Brutal, sangrienta, pero guerra al fin y al cabo. Esto era una masacre integrada en los huesos del cielo. Era un muro de cuchillos esperando para cortar a cualquiera que se atreviera a acercarse. ¿Cuántos saben de esto?, pregunté. Finalmente me miró y por primera vez vi algo en sus ojos. No orgullo, no confianza, algo más duro, más cansado. Menos de los que crees, más de los que te gustaría. No explicó. No tuvo que hacerlo. Lo entendí. Este era el tipo de proyecto que vivía en las sombras, protegido por un secretismo tan denso que bien podría estar enterrado en hormigón. El tipo de proyecto que nunca podría ser admitido ante el Consejo Galáctico, del que nunca se hablaría en público. El tipo de proyecto que podría cambiar a la humanidad para siempre.
Desde ese día, fui parte de ello. Mi papel no era glamuroso. No estaba diseñando las armas ni comandando las instalaciones. Era logística, coordinación, asegurándome de que las piezas encajaran, que el flujo interminable de recursos y materiales siguiera moviéndose. Pero incluso desde la periferia, vi lo suficiente. Vi cargamentos desaparecer de las colonias sin explicación. Vi científicos desaparecer de sus universidades, reclutados en silencio. Vi soldados reasignados a ejercicios de entrenamiento que nunca aparecieron en ningún registro oficial. Y vi crecer las armas. La primera prueba llegó 6 meses después. Trajeron un asteroide capturado, lo vaciaron, lo llenaron con viejas placas de casco para simular una flota. Lo lanzaron a la zona de prueba. Observé desde la cubierta de control cómo las plataformas se encendían. El cielo se iluminó con fuego. Rayos cortaron la oscuridad. Proyectiles de riel se estrellaron contra el acero. Drones surgieron de bahías ocultas. En menos de 20 segundos, el asteroide desapareció. No quedó nada más que polvo y silencio. Nadie vitoreó. El hombre de sienes grises simplemente asintió como si confirmara algo que ya sabía. Así, dijo, es como sobrevivimos. Pero incluso entonces, incluso mientras los demás archivaban sus informes, sentí la inquietud retorcerse en mis entrañas. Porque sabía que esto ya no era supervivencia. Era dominación. Era miedo convertido en maquinaria. Y no podía quitarme de la cabeza la idea de que un día no serían solo los Caret quienes nos pusieran a prueba. No serían solo flotas alienígenas. Un día, alguien dentro de nuestras propias fronteras se convertiría en el objetivo. Los rumores tienen una forma de moverse más rápido que la luz. Se cuelan por las grietas, viajan en canales mercantes, resuenan en los susurros de los trabajadores portuarios y los contrabandistas. Puedes cerrar las transmisiones, censurar los informes, silenciar a los testigos, pero no puedes detener los susurros. La primera vez que escuché la frase, estaba sentado en una cantina de baja gravedad en una estación minera fuera de Titán. El aire olía a sudor reciclado y licor barato. El tipo de lugar donde los hombres bebían para olvidar que habían sido olvidados. Un par de traidores estaban en la mesa de al lado, murmurando entre ellos en un dialecto que entendía a medias, pero las palabras fueron lo suficientemente claras. El muro fantasma. Así lo llamaban ahí fuera. Más allá de las fronteras. El muro fantasma. Decían que las naves que se desviaban demasiado cerca del espacio humano desaparecían sin llamadas de socorro. Que los drone sensores no captaban nada más que estática antes de apagarse. Que algunos capitanes juraban haber visto destellos en la distancia, tormentas silenciosas arrasando flotas que ni siquiera se suponía que estuvieran en zonas de combate. Nada de eso era oficial. Nadie lo admitía abiertamente. Pero los susurros estaban ahí, y los susurros se hacían más fuertes. No los corregí. No les dije el nombre que usábamos. Protocolo Égida. No les dije que no eran fantasmas, sino máquinas. Muros de acero y fuego ocultos en el vacío. No se lo dije porque sabía que no importaría. La verdad no los haría sentir menos miedo. Los haría sentir más. Y el miedo es contagioso. Para cuando regresé a la estación, el hombre de sienes grises me estaba esperando. Nunca me dio su nombre completo. Para nosotros, era solo director. Siempre director. Has estado fuera, dijo, con su tono plano. ¿Qué están diciendo? Pensé en mentir, en suavizarlo, pero no lo hice. Lo llaman el muro fantasma. Creen que hemos construido algo que devora flotas vivas. No reaccionó. Ni sorpresa, ni ira, solo un leve asentimiento, como si confirmara números en un gráfico. Bien. Fruncí el ceño. Bien. ¿No te importa? Nos están convirtiendo en una historia de terror. Sus ojos se clavaron en mí, afilados como el cristal. Eso es exactamente lo que queremos. Los Caret no respetan los tratados. No respetan la diplomacia. Solo respetan el miedo. Si la galaxia quiere pintarnos como una pesadilla, que lo hagan. Mejor una pesadilla que una presa. No discutí. No entonces. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Una pesadilla. En eso nos estábamos convirtiendo.
En cuestión de meses, la galaxia respondió. Las cámaras del Consejo en mundos neutrales se llenaron de gritos y acusaciones. Cada especie señalando a otra, exigiendo respuestas. El dominio Caret lideraba el coro, sus representantes golpeando mesas, escupiendo veneno sobre las flotas que habían desaparecido en Neptuno, Marte y más allá. Nos llamaron cobardes, pero sus voces se quebraron al hacerlo. Otras razas fueron más cuidadosas. La mancomunidad Beilen propuso investigaciones. Los clanes Orit exigieron límites a la expansión militar. El sindicato Terel, engreído y rico, presionó por sanciones, aunque nadie se atrevió a aplicarlas. Pero debajo de todo el ruido, algo más se estaba formando, algo más oscuro. Coaliciones. Los Caret llamaron a sus aliados. Viejos enemigos dejaron de lado sus rencores. Incluso rivales que habían guerreado durante siglos comenzaron a susurrar sobre cooperación. La humanidad ya no era solo una molestia. Éramos una amenaza demasiado peligrosa para dejarla en pie. El comando de la flota lo sabía. También el director. Fue entonces cuando el trabajo se duplicó. No más prototipos, no más simulaciones, despliegues a gran escala. Cada mundo fronterizo, cada colonia, égida extendiéndose como venas de acero a través de la oscuridad. Ya no estábamos defendiendo. Estábamos construyendo una jaula a nuestro alrededor. Una jaula hecha de cuchillos. El peso de ello me oprimía cada día. Los informes de logística se acumulaban. La escasez de recursos se solucionaba con una eficiencia despiadada. Colonias despojadas para alimentar la máquina. Los civiles se dieron cuenta, por supuesto. Preguntaban por qué sus envíos se retrasaban, por qué sus científicos habían desaparecido, por qué distritos enteros eran reclutados en proyectos de infraestructura que no existían en ningún registro público. No obtuvieron respuestas. Y aquellos que preguntaban demasiado alto, se callaban. Recuerdo a un hombre en particular, un gobernador de las colonias exteriores, ruidoso, enojado, exigiendo respuestas sobre las líneas de suministro desaparecidas. Irrumpió en una reunión, su voz resonando en las paredes de acero. Mi gente se está muriendo de hambre mientras ustedes construyen sus defensas fantasma. ¿Qué están escondiendo aquí? El director escuchó, tranquilo como siempre, hasta que el hombre se agotó. Luego se inclinó hacia adelante, con los ojos fríos como el hielo. Gobernador, su gente está viva gracias a lo que estamos construyendo. ¿Quiere comida? La tendrá. ¿Quiere seguridad? Permanezca en silencio. Cuanto menos sepa, más tiempo vivirá. El gobernador se fue pálido y tembloroso. Una semana después, renunció. La historia oficial fue complicaciones de salud. Todos sabíamos la verdad. Cuanto más me hundía en el proyecto, más pesado se volvía. El silencio, los secretos, el entendimiento tácito de que lo que estábamos haciendo ya no era solo por supervivencia. Era por poder. Y sin embargo, una parte de mí lo entendía. Había visto a los Caret quemar colonias hasta las cenizas. Había visto estaciones reducidas a escombros, poblaciones enteras aniquiladas porque habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sabía de lo que era capaz la galaxia, pero también sabía en lo que nos estábamos convirtiendo. Me golpeó con más fuerza una noche, solo en mis aposentos. Había estado revisando informes de bajas, no de batallas, sino de accidentes. Trabajadores aplastados bajo placas de casco colapsadas. Ingenieros cocinados vivos por sobrecargas del reactor. Hombres y mujeres que murieron no por la guerra, sino porque estábamos presionando demasiado rápido, tomando atajos para mantener alimentada la máquina égida. Sus nombres se desdibujaban en la pantalla. Cientos, miles, todos enterrados en silencio, sus muertes borradas del registro público. Apagué la pantalla y me senté en la oscuridad, con las manos temblando. ¿Era esto la supervivencia? ¿O estábamos alimentando a una bestia que nos consumiría desde dentro? La pregunta me atormentaba. No ayudó cuando los primeros susurros de represalias nos llegaron. Los Caret no estaban de brazos cruzados. También estaban construyendo. No defensas, sino armas destinadas a atravesar las nuestras. Nuevas armónicas de escudo,
nuevos rendimientos de plasma, flotas más grandes que cualquier cosa que hubiéramos visto. Y no estaban construyendo solos. Las coaliciones eran reales ahora. Docenas de razas uniendo sus fuerzas. Su miedo uniéndolos más fuerte que cualquier tratado. El director nos informó sin ceremonia. Se están preparando para la guerra. No incursiones, no pruebas fronterizas. Guerra. Y cuando llegue, no será una sola armada. Será la coalición más grande que la galaxia haya visto en siglos. Nos lanzarán todo lo que tienen. Hizo una pausa, su voz firme, pero sus ojos más oscuros que nunca. Y los quebraremos. Alrededor de la mesa, los oficiales asintieron, algunos con sombría determinación, otros con apenas disimulada avidez. Me quedé en silencio porque todo lo que podía pensar era en el silencio de Neptuno, los restos, los cuerpos, y cómo se vería multiplicado por 100. Debería haber hablado entonces. Debería haber alzado la voz, dicho algo, cualquier cosa. Pero no lo hice porque en el fondo sabía la verdad. Era demasiado tarde. La galaxia ya nos había elegido como su enemigo, y nosotros ya habíamos elegido el camino que tomaríamos a cambio. La única pregunta que quedaba era cuánta sangre costaría. El punto de inflexión no llegó con una batalla, sino con una señal. Estaba en la cubierta de mando cuando llegó la alerta. Una transmisión de largo alcance, débil, distorsionada, pero innegable. Una flota alienígena había cruzado a la periferia exterior. No una sonda, no exploradores, una vanguardia de la coalición. La sala quedó en silencio. Los ojos del director se fijaron en la pantalla, observando los datos pasar. Nos están poniendo a prueba de nuevo, murmuró uno de los oficiales. No, dijo el director en voz baja. Están declarando la guerra. Y entonces me miró. No a los demás. A mí. Has estado aquí desde el principio. Has visto el trabajo, el sacrificio, la sangre que hemos vertido en esto. Ahora verás para qué fue. No respondí. Tenía la boca seca, las manos me temblaban. Quería discutir, gritar que esto ya no era supervivencia. Era una locura. Pero las palabras se atascaron en mi garganta porque una parte de mí quería verlo también. El protocolo Égida ya no era teoría. Era real. Y pronto, la galaxia lo vería. Esa noche, me quedé despierto, mirando el techo, el zumbido de la estación vibrando a través de las paredes de acero. El sueño no llegaba. Mi mente repasaba todo. Neptuno, Marte, el rostro pálido del gobernador, el silencio de los trabajadores muertos, los susurros en los bares. El muro fantasma. Así lo llamaban. Y pronto descubrirían la verdad. No un fantasma, no un muro, algo mucho peor, algo humano. Recuerdo la primera vez que interceptamos su transmisión. No estaba encriptada. No se molestaron en ocultarla. Llegó a través de todas las frecuencias, todos los canales, una transmisión no solo para nosotros sino para toda la galaxia. Una declaración. La era de la humanidad termina aquí. La voz era Caret, profunda y gutural, pero llevaba el respaldo de más de un imperio. Detrás, se mostraban docenas de estandartes, un collage de sigilos alienígenas brillando en el vacío. La coalición había nacido. Lo vimos en silencio en la cubierta de mando. El director estaba en el centro de la sala, su rostro tallado en piedra, sus ojos nunca apartándose de la transmisión mientras la voz alienígena prometía nuestra extinción. Cuando terminó, nadie habló durante mucho tiempo. Finalmente, uno de los oficiales más jóvenes murmuró: «Han traído a todos». No exageraba. Los informes llegaban mientras nuestros sensores rastreaban las flotas entrantes. Naves de guerra Caret, acorazados Veilen, incursores Orit, portaaviones Terel y docenas más. Especies que se habían odiado durante siglos ahora volaban en formación, unidas por un solo propósito: matarnos. No era solo una flota. Era una armada de armadas. Miles de naves, cada una erizada de armas, cada una llevando el peso de civilizaciones más antiguas que la nuestra. Por primera vez en años, sentí algo frío asentarse en mis entrañas. No pavor a los alienígenas, pavor a lo que estábamos a punto de desatar sobre ellos. El director finalmente rompió el silencio.
Señala égida, iniciar fase 1. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia dictada. Lo habíamos ensayado durante años. Simulaciones, pruebas en seco, ajustes interminables. Pero las simulaciones no te preparan para la realidad. No para esto. Estaba en la cubierta de observación cuando la primera oleada de la coalición cruzó a la zona de muerte. Desde esa posición, el vacío se extendía ante mí, infinito y silencioso, las estrellas frías e indiferentes. Entonces la negrura se iluminó. El protocolo égida cobró vida. Plataformas ocultas se encendieron, sus paneles deslizándose para revelar armas que habían estado durmiendo en silencio. Sistemas de riel masivos se activaron, brillando con el calor de 1000 soles. Enjambres de drones surgieron de bahías ocultas. Nubes de acero y fuego extendiéndose como langostas en la oscuridad. Rayos de energía atravesaron el espacio, cortando caminos tan brillantes que me quemaron los ojos. Las naves de la coalición ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. La primera línea de su flota se desintegró en segundos. Los escudos se hicieron añicos bajo proyectiles cinéticos que los atravesaban como si fueran de cristal. Los portaaviones se abrieron, derramando fuego y cuerpos al vacío. Los cazas se lanzaron desesperados, solo para ser destrozados por enjambres de drones más rápidos de lo que cualquier piloto podría superar. No era guerra, era una carnicería. La cubierta de observación tembló mientras nuestras plataformas disparaban al unísono. Su trueno silencioso en el vacío pero pesado en los huesos de la estación. En las pantallas tácticas, vi cómo sus formaciones colapsaban, naves dispersándose, comandantes gritando por canales abiertos mientras sus armadas eran descuartizadas como carne bajo el cuchillo de un carnicero. Había visto batallas antes. Había visto pérdidas, victorias, retiradas, pero nunca había visto nada como esto. Égida no luchaba. Consumía. Los alienígenas lanzaron todo lo que tenían. Salvas de plasma iluminaron el vacío. Misiles surcaban como estrellas ardientes. Pero nada lograba pasar. Nuestros escudos se superponían. Nuestras contramedidas absorbían sus salvas por completo. Cada arma que disparaban solo revelaba sus posiciones con mayor claridad, y cada posición era aniquilada a su vez. Sus números no significaban nada. Su experiencia no significaba nada. Su unidad no significaba nada. Habían caminado hacia el muro y el muro no se movió. Los minutos se convirtieron en horas, aunque el tiempo se sentía extraño en esa tormenta de destrucción. Perdí la cuenta de cuántas naves vi destrozadas. Docenas, cientos, miles. Formaciones enteras borradas en un abrir y cerrar de ojos. Los gritos por las comunicaciones se hicieron más silenciosos, no porque dejaran de transmitir, sino porque quedaban menos para gritar. En un momento, vi un acorazado Veilen intentar retirarse, sus motores ardiendo más calientes de lo que nunca había visto. No recorrió 10 kilómetros antes de que 3 proyectiles lo abrieran de proa a popa. La explosión iluminó el vacío como una estrella moribunda, los fragmentos esparciéndose como chispas. A mi lado, uno de los oficiales más jóvenes susurró: «Dios nos ayude». No, Dios, ayúdalos. Dios, ayúdanos. Porque por horrible que fuera ver morir a los alienígenas, era peor darse cuenta de que nosotros habíamos construido esto. Lo habíamos desatado, y ya no había forma de detenerlo. Al final, la flota de la coalición había desaparecido. No derrotada, no repelida, desaparecida. Todo lo que quedaba eran restos. Cascos ardientes a la deriva en el vacío. Nubes de metal retorcido y cuerpos congelados. La zona de muerte era un cementerio iluminado por el pálido resplandor de los escombros y el fuego frío e incesante de nuestras armas, de nuevo en silencio. La voz del director llegó por las comunicaciones, firme como siempre. Informe de estado. Flotas enemigas destruidas, fue la respuesta. 0 penetraciones más allá del perímetro. Bajas humanas, el oficial vaciló. Mínimas, señor. Menos de una docena. Una docena contra miles de naves, contra millones de vidas. El silencio cayó sobre la cubierta. Nadie vitoreó. Nadie sonrió porque la victoria no se sentía como victoria.
Se sentía como un asesinato. Caminé de regreso a mis aposentos aturdido. Los ecos de la batalla aún ardían en mi mente. Cuando cerraba los ojos, lo veía todo de nuevo. Naves destrozándose, cuerpos girando en el vacío, voces cortándose a mitad de un grito. Me serví una copa, pero no ayudó. El licor me quemó la garganta, pero las imágenes permanecieron. ¿Así era la supervivencia? ¿Era esto lo que significaba ser humano ahora? La galaxia nos había puesto a prueba, y habíamos respondido. Pero al responder, les habíamos mostrado algo peor que la fuerza. Les habíamos mostrado lo que estábamos dispuestos a hacer, y los susurros se extenderían de nuevo. El muro fantasma. Dirían que las flotas más grandes de la coalición habían ido allí, y ninguna había regresado. Dirían que la humanidad había construido un arma que devoraba ejércitos enteros. Dirían que éramos monstruos escondidos detrás de nuestras fronteras, esperando con cuchillos a cualquiera lo suficientemente tonto como para acercarse demasiado. Y tendrían razón. Al día siguiente, me encontré de pie ante el director. Su rostro era ilegible, pero sus ojos estaban más afilados que nunca. «¿Lo viste?», dijo. «Sí», respondí, mi voz era un susurro. «¿Y ahora entiendes?». Lo miré fijamente, las palabras atascadas en mi garganta. Finalmente, las forcé a salir. ¿Entender qué? Que la supervivencia no es suficiente. La supervivencia es temporal. El poder es permanente. Seguirán viniendo hasta que sepan que no podemos ser desafiados. Eso es lo que es Égida. No un escudo, no un muro, un mensaje, una lección tallada en los huesos de cada imperio que piensa que puede tocarnos. Su voz era fría, medida, inflexible. Nos temerán, y en su miedo, seremos libres. Quería discutir. Quería decirle que el miedo no es libertad. Es una prisión. Que estábamos construyendo un futuro donde la galaxia no nos dejaría en paz por respeto, sino por terror. Que un día el costo de ese terror volvería a nosotros. Pero no lo hice. Porque en el fondo, una parte de mí sabía que tenía razón. La galaxia no se detendría. No podían. Y nosotros tampoco. La guerra no había terminado. Acababa de empezar. La galaxia no respiró durante semanas. Cada puerto, cada puesto de avanzada, cada guarida de contrabandistas por la que pasé tenía el mismo silencio pesado. Los hombres bebían con la mirada baja. Los capitanes acortaban sus contratos y daban la vuelta a sus naves. Incluso los esclavistas, el tipo de bastardos que venderían a sus propias madres por una bolsa de créditos, caminaban como fantasmas por las estaciones, susurrando sobre flotas que desaparecían en la oscuridad. Los susurros se extendieron más rápido que cualquier informe oficial. El muro fantasma otra vez. Solo que esta vez, los susurros no eran sobre patrullas o flotas solitarias. Esta vez, eran sobre la armada de la coalición, la mayor concentración de naves de guerra que la galaxia había visto en siglos. Civilizaciones enteras habían vertido su acero en ese ataque. Y ahora había desaparecido. Sin señales de socorro, sin supervivientes, solo silencio. El dominio Caret, orgulloso y brutal, dejó de enviar a sus emisarios. Sus canales se oscurecieron. Los clanes Orit, siempre ruidosos, siempre gruñendo, también se callaron. El sindicato Terel retiró sus flotas a sus sistemas centrales, acumulando riqueza y fingiendo neutralidad. Pero el silencio no significa paz. Significa miedo. Y el miedo se agria en algo peor. Me senté en un bar de mala muerte en Europa, escuchando a un grupo de comerciantes alienígenas discutir en voz baja. Pensaban que no entendía su idioma, pero había aprendido lo suficiente a lo largo de los años para seguir la conversación. Dicen que los humanos han construido un arma que no lucha, siseó uno. Consume. Dicen que los humanos han aprendido a torcer el propio vacío, susurró otro, sus ojos moviéndose como una rata. Que sus fronteras no son muros, sino bocas, y los que cruzan son devorados. Debería haberme hecho reír. No lo hizo, porque una parte de mí sabía que la verdad no estaba lejos de su miedo. Égida no era un escudo. Era hambre convertida en maquinaria. Y el hambre se extiende. Incluso dentro del espacio humano,
las cosas estaban cambiando rápidamente. Al principio, hubo celebración. En la Tierra, las noticias mostraban desfiles, fuegos artificiales iluminando los cielos, gente aclamando a soldados con impecables uniformes negros mientras marchaban por las calles. La propaganda estaba al rojo vivo. La humanidad victoriosa. La coalición rota. Nunca más nos inclinaremos. Pero los vítores no duraron. No en todas partes. En Marte, oí que habían estallado disturbios. Familias de trabajadores reclutados exigían respuestas sobre sus hijos e hijas que habían sido enviados a proyectos de construcción y nunca regresaron. En Titán, los mineros se negaron a trabajar cuando sus raciones fueron recortadas para alimentar las líneas de suministro de Égida. En las colonias fronterizas, se extendieron susurros de escasez de recursos, de gobernadores encubriendo muertes, de hombres desapareciendo en la noche cuando hacían demasiadas preguntas. Las grietas se estaban mostrando, no en el acero, sino en la gente. Lo vi yo mismo una noche de vuelta en la estación donde nació Égida. Caminaba por las cubiertas inferiores cuando pasé junto a dos ingenieros discutiendo. Uno de ellos era joven, con el rostro pálido por la falta de luz solar, las manos temblando de agotamiento. El otro era mayor, su voz afilada con autoridad. «No lo haré más», dijo el joven, con la voz quebrada. «¿Entiendes? No puedo. Cada vez que cierro los ojos, los veo arder. No me alisté para ser un carnicero». El hombre mayor lo agarró por el cuello, estampándolo contra la pared. «Te alistaste para mantener viva a la humanidad. ¿Crees que te mostrarían piedad si los papeles se invirtieran? ¿Crees que los Caret dudarían en quemar a tu familia viva? Madura, chico. No eres un carnicero. Eres un superviviente». No intervine. Pasé de largo, las palabras que mandóme en el cráneo. No un carnicero. Un superviviente. La línea entre los dos era más delgada de lo que nadie quería admitir. Unos días después, me convocaron de nuevo. El director esperaba, su rostro tan tranquilo e ilegible como siempre. «La galaxia está paralizada», dijo. «No volverán a atacar pronto. Se están reagrupando, discutiendo entre ellos, tratando de decidir si somos demasiado peligrosos para luchar o demasiado peligrosos para ignorar. Eso nos da tiempo». «¿Tiempo para qué?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. «Para expandirnos», respondió. «Para fortificarnos. Para recordarles que su silencio no es suficiente. Debemos mostrarles que no nos contentamos con defender. Daremos forma a la galaxia en nuestros términos». Lo miré fijamente, mi estómago retorciéndose. «¿Quieres decir guerra?» No parpadeó. «Quiero decir inevitabilidad. La coalición volverá, más fuerte, más inteligente. Y cuando lo hagan, los quebraremos una y otra vez. Hasta que entiendan la lección. La Tierra no cede. La Tierra no perdona. La Tierra devora». Ahí estaba. La verdad dicha en voz alta. No supervivencia, devorar. Y sin embargo, mientras estaba allí, no podía negar la fría lógica de sus palabras. La galaxia no se detendría. No podían. El ascenso de la humanidad ya había destrozado el equilibrio de poder. No había vuelta atrás. Aún así, la duda me carcomía. Por la noche, solo en mis aposentos, bebía hasta quedar insensible, mirando el techo mientras el zumbido de las máquinas pulsaba a través de las paredes. Recordaba los rostros de los hombres que habían desaparecido. El miedo pálido del gobernador, las manos temblorosas de los ingenieros, los restos flotando a la deriva entre las estrellas. ¿Era este el sabor de la victoria? ¿Cenizas y silencio? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Nos llegaron informes de disturbios, no solo en sistemas alienígenas, sino dentro de los nuestros. En Europa, los manifestantes fueron aplastados bajo escudos antidisturbios. En Marte, las huelgas fueron disueltas por tropas armadas. En la frontera, los susurros se convirtieron en desafío abierto. Los colonos comenzaron a contrabandear alimentos y armas, preparándose para el día en que el control de la Tierra se apretara demasiado. Y entonces llegaron los rumores. No rumores alienígenas, sino humanos. Susurros de colonias enteras borradas, no por forasteros,
sino por nuestra propia mano. Colonias que se habían negado a someter sus recursos a Égida. Colonias que se habían oscurecido de la noche a la mañana, sus señales apagadas. Los informes oficiales los llamaban incursiones piratas o tormentas de plasma. Pero ya había visto suficientes mentiras para reconocer una más. La verdad me golpeó como una cuchilla. Égida no era solo para ellos. Era para nosotros. Una correa, un recordatorio. Salte de la línea y el muro se cierra a tu alrededor. Esa noche, confronté al director. Estás matando a los nuestros, dije, mi voz más afilada de lo que pretendía. Colonias aniquiladas, borradas sin dejar rastro. No me mientas. Sé lo que está pasando. Por un momento, pensé que lo negaría. Pensé que se burlaría de mí, que me descartaría como paranoico. Pero no lo hizo. Solo me miró con esos ojos fríos y cansados. Ellos tomaron su decisión, dijo finalmente. Se negaron a apoyar la supervivencia. Y cuando te niegas a la supervivencia, eliges la muerte. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Supervivencia u obediencia? Ambas, dijo sin dudar, porque una no puede existir sin la otra. Ahí estaba, la verdad desnuda. Sin ilusiones, sin pretensiones. Salí, con las manos temblando, la garganta ardiendo con palabras que no me atrevía a pronunciar. Porque en el fondo, sabía que algo peor que el miedo se había arraigado en mí. Duda. No duda sobre la galaxia. Seguirían viniendo. Eso era seguro, pero duda sobre nosotros. Sobre en qué nos estábamos convirtiendo, sobre si la línea entre carnicero y superviviente ya había desaparecido. Y sin embargo, me quedé porque ¿a dónde más podía ir? Ahora era parte de Égida. Mis manos ya estaban manchadas. Mi silencio ya era cómplice. Cada día el muro fantasma se hacía más fuerte. Cada día los susurros se extendían más. Y cada noche me hacía la misma pregunta. Cuando la galaxia finalmente regrese y Égida los devore una vez más, ¿quedará algo de nosotros que salvar? El primer disparo no lo hizo un alienígena. Vino de Marte. Los informes se filtraron lentamente al principio, fragmentados por interferencias deliberadas. Al amanecer, un destacamento de soldados de la flota terrestre marchó sobre el complejo industrial HAB-9, exigiendo que los trabajadores entregaran su equipo para ser redirigido hacia la construcción de Égida. Los mineros se negaron. Los soldados abrieron fuego. En una hora, los disturbios se habían convertido en batallas. Trabajadores armados con cargas de minería y rifles improvisados convirtieron las calles en barricadas. Incendios arrasaron distritos enteros. Al anochecer, Marte ya no era rojo solo por el polvo. Sus cielos brillaban con el humo de la rebelión. Y Marte no estaba solo. Titán le siguió. Europa poco después. En la frontera, media docena de colonias cortaron sus comunicaciones y declararon su independencia. Por primera vez en generaciones, la humanidad no luchaba contra la galaxia. La humanidad luchaba contra sí misma. Observé los informes apilarse desde mi estación, mi estómago retorciéndose más con cada nuevo titular. Gobernador marciano declara estado libre. Mineros de Titán toman arsenal. Europa cierra puertos terrestres. Las noticias en la Tierra contaban una historia diferente. Por supuesto. Traidores, subversivos, separatistas. Palabras destinadas a despojar de humanidad a los hombres y mujeres que simplemente estaban cansados de pasar hambre por una máquina que no entendían. Y entonces comenzaron los susurros. No solo sobre rebeldes, sobre purgas. Distritos enteros en la capital de Marte en silencio. Colonias en la frontera ardiendo desde la órbita. Naves que se negaron a obedecer órdenes desapareciendo en la oscuridad. Quería decirme a mí mismo que eran rumores. Mentiras difundidas por el enemigo. Pero ya había visto demasiado para creer eso. Una noche, incapaz de dormir, fui a las cubiertas inferiores y encontré a un grupo de oficiales subalternos acurrucados, hablando en susurros. Se callaron cuando me vieron, sus rostros pálidos, sus ojos nerviosos. ¿Oíste lo de Ceres?, preguntó finalmente uno. Negé con la cabeza. No se amotinaron. No se resistieron. Simplemente se negaron a seguir enviando cargamentos.
Eso fue todo. Al día siguiente, toda la colonia se oscureció. Y no por rebeldes, señor. Por nosotros, por Égida. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. No les respondí. No pude. Me di la vuelta y me alejé, con las manos temblando. Esa noche, me serví otra copa y miré al techo hasta que la habitación giró. Neptuno había sido el primer cementerio. Ahora estábamos construyendo más, pero esta vez no estaban llenos de cadáveres alienígenas. Estaban llenos de los nuestros. El director me convocó a la mañana siguiente. Su rostro era el mismo de siempre. Calmo, afilado, ilegible. ¿Has visto los informes?, dijo. Sí. Entonces sabes lo que está en juego. Tragué saliva. ¿Y tú? ¿Sabes en lo que nos estamos convirtiendo? Estamos volviendo Égida contra nosotros mismos, matando a nuestra propia gente. No se inmutó. La disciplina debe ser absoluta. Sin unidad, somos débiles. La debilidad invita a la invasión, y la invasión significa extinción. Me incliné hacia adelante, mi voz elevándose antes de poder detenerla. La extinción no es lo mismo que la obediencia. Si matamos a todos los que se resisten, ¿qué queda por lo que sobrevivir? ¿Un cementerio que casualmente tiene nuestra bandera? Por primera vez, vi algo parpadear en su rostro. No duda. Era demasiado duro para eso, pero algo cercano. Cansancio. ¿Crees que no conozco el costo?, preguntó, su voz más baja ahora. ¿Crees que no veo los rostros? Los veo todos los días. Pero esta es la carga de la supervivencia. No puedes elegir qué parte de la humanidad salvas. Salvas lo que puedes. Y si el resto tiene que arder, entonces arde. Quería gritarle. Quería golpearlo. Arrancarle esa máscara de calma de su rostro y mostrarle la sangre debajo, pero no lo hice porque una parte de mí sabía que él lo creía. Y peor, una parte de mí temía que tuviera razón. Aún así, la duda me carcomía. Pasaron las semanas y la rebelión creció. Marte declaró su independencia total. Los mineros de Titán formaron milicias. Los puertos de Europa se cerraron por completo, estrangulando el comercio en la mitad del sistema. En la frontera, franjas enteras de colonias desaparecieron del control de la Tierra. Y la Tierra respondió de la única manera que sabía. Con fuego. Vi las imágenes una noche. Imágenes no destinadas a las noticias públicas. Un asentamiento marciano reducido a escombros. Cuerpos esparcidos sobre el polvo rojo. Mineros de Titán abatidos mientras cargaban contra transportes blindados. Las cúpulas de Europa agrietándose bajo bombardeo orbital. Los gritos de los civiles cortados mientras el aire escapaba al vacío. Y luego llegó el peor informe de todos. Una flota rebelde. Naves humanas. Soldados humanos. Hombres y mujeres con los mismos uniformes que yo llevaba, pero volando bajo una bandera diferente. No Karet. No Sorit. No Veilen. Humana. La rebelión tenía dientes ahora. El director nos reunió. Su voz era tranquila, firme, como si estuviera anunciando un simulacro de rutina. Los rebeldes se han vuelto audaces. Creen que pueden enfrentarnos. Creen que Égida fue construida solo para alienígenas. Están equivocados. Se lo recordaremos. Sentí que la habitación se tensaba a mi alrededor. Oficiales moviéndose incómodos, mirándose unos a otros, pero sin decir nada. Porque todos sabíamos lo que significaba recordarles. Égida vuelta contra los nuestros. La batalla llegó rápido. La flota rebelde se reunió cerca del cinturón. Docenas de naves remendadas de colonias fronterizas y astilleros robados. No estaban pulidas. No estaban unificadas, pero estaban desesperadas. Y la desesperación vuelve a los hombres peligrosos. Observé desde la cubierta de mando cómo comenzaba el enfrentamiento. Los rebeldes se movieron primero, cargando con fuerza. Sus naves ardiendo brillantes mientras se lanzaban contra nuestras líneas de patrulla. No tenían finura, ni estrategia, solo furia. Y por un momento, ganaron. Naves de la flota terrestre cayeron. No muchas, pero suficientes. Suficientes para recordarnos que estos no eran piratas. No eran alborotadores.
Eran hombres y mujeres entrenados que sabían luchar. Entonces llegó la orden. Activar égida. Cerré los ojos mientras el cielo se iluminaba. Las mismas armas que habían borrado a la coalición ahora se volvían hacia adentro. Proyectiles de riel atravesaron naves que una vez llevaron nuestra bandera. Enjambres de drones destrozaron cazas pilotados por hombres que hablaban mi misma lengua. Rayos de energía cortaron cascos que habían sido construidos en los propios astilleros de la Tierra. Los rebeldes nunca tuvieron una oportunidad, pero murieron con fiereza. Vi una fragata, con sus motores ardiendo, embestir directamente una de nuestras plataformas. La explosión sacudió toda la red, el fuego derramándose por el vacío. Otra corbeta luchó hasta que su casco se partió por la mitad, su tripulación disparando hasta su último aliento. Murieron gritando. Murieron luchando. Y cuando terminó, silencio de nuevo. La voz del director lo rompió, tranquila, fría. La rebelión es traición. La traición no será tolerada. Que esto sea la lección. Pero no hubo lección, solo horror. Regresé tambaleándome a mis aposentos, la cabeza me daba vueltas, las manos me temblaban. Me serví otra copa, pero no ayudó. Los rostros no me dejaban. Rostros de hombres que podrían haber sido yo. Rostros de hombres que podrían haber sido mis amigos. Me dije a mí mismo que era un soldado. Que la obediencia era mi deber. Que la supervivencia era el objetivo. Pero no podía dejar de hacerme la pregunta que me había atormentado desde Neptuno. ¿Para qué estamos sobreviviendo? Porque la galaxia ahora nos temía. Sí. Los alienígenas permanecían callados, susurrando sobre el muro fantasma. Pero la propia humanidad se estaba desmoronando. Y si seguíamos devorándonos a nosotros mismos, no quedaría nada que los alienígenas pudieran temer, solo ruinas. La noche antes de la batalla final, no pude dormir. La estación zumbaba a mi alrededor, viva con los preparativos. Botas resonaban en los pasillos. Órdenes crepitaban por las comunicaciones. El silencio del vacío exterior solo se rompía por el interminable movimiento de naves posicionándose. Lo llamaban una purga, pero yo sabía que era otra cosa. Esto ya no era sobre rebeldes. Era sobre todos nosotros, porque Marte estaba en llamas. Titán estaba en llamas. Europa ya estaba muerta. Y en la frontera, franjas enteras de la humanidad se habían desgarrado del control de la Tierra, declarándose libres o condenadas, lo que llegara primero. Y la respuesta de la Tierra, como siempre, era la misma. Égida. Los rebeldes se habían reunido cerca de Saturno, juntando todas las naves que pudieron encontrar en una flota desesperada. La mitad de ellas eran cargueros oxidados con cañones soldados a sus cascos. Otras eran naves de guerra robadas y pintadas con toscos estandartes de independencia. Algunas eran nuevas, naves de patrulla desertoras, capitanes que finalmente habían elegido la conciencia sobre la obediencia. Y la flota terrestre, nosotros lo teníamos todo. Las plataformas ya estaban en su lugar. Los sistemas de riel zumbando con energía, los drones hambrientos por ser liberados, el muro listo para caer, y yo estaba en el centro de todo. El director estaba a mi lado en la cubierta de mando, tranquilo como siempre. Sus ojos escaneaban la pantalla táctica, su voz uniforme, medida. Esto termina esta noche, dijo. La rebelión muere aquí, y cuando lo haga, la humanidad volverá a ser una. Miré la pantalla, los grupos de naves rebeldes parpadeando como chispas desesperadas en la oscuridad. ¿Y si los matamos a todos? ¿Qué entonces? ¿Qué queda para gobernar? ¿Cenizas? Su mirada se posó en mí, fría como la piedra. Las cenizas se pueden reconstruir. La extinción no. Quería discutir. Quería gritar. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, quemadas por el peso de lo que estaba a punto de suceder. Porque sabía que la orden llegaría y sabía que cuando lo hiciera no habría vuelta atrás. Los rebeldes se movieron primero. Su flota avanzó, motores ardiendo brillantes, una ola de desafío lanzándose contra lo inevitable. No esperaron negociaciones. No esperaron piedad. Sabían que no la había. Sus señales inundaron nuestras comunicaciones. No súplicas, no diplomacia, desafío. Al infierno con la tierra,
rugió un capitán. Somos humanos también, gritó otro. Este es nuestro hogar, no el suyo. El director silenció los canales con un gesto. Su voz era tranquila, plana, despiadada. Activen égida. El muro se iluminó. Proyectiles de riel rasgaron la oscuridad, destrozando formaciones rebeldes. Enjambres de drones descendieron, despedazando casas como aves de carroña. Rayos de energía cortaron el vacío, convirtiendo naves en fragmentos fundidos. Los rebeldes lucharon como demonios. Cargaron directamente hacia la zona de muerte, lanzándose contra nosotros con todo lo que tenían. Algunos lograron asestar golpes. Un crucero de patrulla explotó en nuestro flanco. Una plataforma se oscureció, destripada por un ataque suicida. Por un instante, casi pareció que podrían abrirse paso. Pero entonces el muro se cerró de nuevo. Y una por una, las naves rebeldes murieron. Me quedé allí congelado, viendo a hombres y mujeres que hablaban mi lengua, que llevaban mi misma sangre, arder bajo las mismas armas que una vez usamos contra los Caret. Era Neptuno de nuevo. Solo que esta vez, no eran alienígenas gritando en la estática. Éramos nosotros. Una fragata marciana rompió la formación, sus comunicaciones abiertas, la voz de su capitán desgarrada por la furia. No somos sus enemigos. Somos sus hermanos. Antes de que pudiera reaccionar, un proyectil de riel atravesó su casco, partiéndolo en dos. La voz se cortó a media frase. Algo dentro de mí se rompió. Me volví hacia el director, mi pecho agitado. Basta. Son humanos. Son nuestros. Su rostro no cambió. Eran nuestros. Eligieron la traición. Y la traición muere. Lo miré, la verdad asentándose como hielo en mis huesos. No habría forma de detenerlo, ni razonamiento, ni línea que no cruzaría. A menos que alguien hiciera lo que yo no había tenido el coraje de hacer desde Neptuno. Tomé mi decisión. Mientras el director miraba las pantallas, me moví hacia la consola. Mis dedos temblaban mientras introducía los códigos de anulación que había memorizado hacía mucho tiempo, cuando todavía me decía a mí mismo que solo sentía curiosidad. El sistema se resistió, las alarmas parpadearon, las cerraduras se sellaron. Pero presioné más fuerte, excavando en capas destinadas a mantener fuera a hombres como yo. «Detente», espetó el director, su voz cortando como una cuchilla. «Es una orden». Lo ignoré. La seguridad se abalanzó, pero yo también estaba preparado para eso. Mi arma de mano ladró, y 2 hombres cayeron, su sangre pintando el acero. El tercero dudó lo suficiente para que yo pudiera introducir el comando final. Égida cambió. Las plataformas se oscurecieron por un instante. Su zumbido se desvaneció en silencio. El muro parpadeó, abriendo brechas en la jaula ininterrumpida. Por primera vez, los rebeldes no estaban muriendo. Se estaban moviendo, escapando. El rugido del director sacudió la cubierta. «Idiota, nos matarás a todos». «Quizás», dije, mi voz ronca. «Pero mejor nosotros que todos ellos». Se abalanzó sobre mí. Luchamos, su fuerza sorprendente para un hombre de su edad. Su mano se cerró alrededor de mi garganta, sus ojos ardiendo de furia. «No entiendes, Siseo. El miedo es lo único que nos mantiene vivos. Sin él, la galaxia nos devora». Escupí sangre en su cara. «Entonces quizás lo merecemos». Mi mano libre encontró el arma en mi cinturón. El disparo fue ensordecedor en el espacio confinado. Su cuerpo se aflojó, sus ojos abiertos de par en par por el shock mientras caía al suelo. Siguió el silencio. Las alarmas seguían sonando, las pantallas seguían parpadeando. Pero en ese momento, todo lo que podía oír era el latido de mi propio corazón. En la pantalla táctica, observé a los rebeldes dispersarse por las brechas que había abierto, huyendo hacia el vacío. No todos. Muchos ya se habían ido, destrozados antes de que actuara. Pero algunos sobrevivieron, suficientes para vivir, suficientes para luchar otro día. Me desplomé contra la consola, con el pecho agitado, la sangre goteando de mi boca. Por primera vez desde Neptuno, sentí algo más que pavor. No alivio, no victoria, solo liberación.
Los guardias me miraron, con los rifles en alto, los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Ninguno de ellos disparó. Tal vez no sabían qué hacer. Tal vez no querían hacerlo. No me importaba. Había tomado mi decisión. Afuera, la batalla continuaba, pero no miré. Cerré los ojos, escuchando el zumbido de la estación, el eco de los gritos aún persistiendo en mis oídos. Quizás nos condené. Quizás los rebeldes caerían de todos modos. Quizás la galaxia volvería más fuerte y terminaría lo que la coalición había empezado. Pero al menos por un momento, había roto el muro. Al menos por un momento, la humanidad no se estaba devorando a sí misma. Y quizás eso fue suficiente. La guerra no terminó esa noche. Por supuesto que no. La galaxia todavía nos odiaba. Los rebeldes todavía sangraban. Las grietas en la humanidad no desaparecieron solo porque un oficial apretó un gatillo. Pero a veces la supervivencia no se trata de la victoria. A veces se trata de recordar por qué está sobreviviendo. Y mientras estaba allí, con sangre en mis manos, fuego en el vacío, supe una cosa con certeza. La galaxia nos recordaría como monstruos. Pero quizás, solo quizás, la humanidad todavía tenía una oportunidad de recordarse a sí misma.